Aló, aló. Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto de verles nuevamente. Algunos tuvieron un fin de semana bien copado, ya, con trabajo, servicio. Yo creo que los que les tocó servir lo hicieron con alegría. Amén. A servir somos llamados, ya. Bueno, se preguntará por qué estoy aquí, ¿no? ¿Se preguntó, no? Sí, se preguntó. Porque el hermano Jaime, claro, no está enfermo el hermano Jaime, ¿cierto? Yo creo que va a llegar igual, ¿cierto? No lo sabemos ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las personas que estuvo bien ajetreado el fin de semana fue él. ¿Ya? Mucho carrete, mucho carrete. ¿Ya? Que el Señor le bendiga. Privilegio, honra, bendición el poder estar acá. Pero sí temor, pues un poco nerviosismo. Yo creo que bastante. Y si me pregunta cuántas horas dormí anoche, re poca, re poca. Hasta las 2:30 más o menos estuvimos con mi esposa escuchándome. No, mi esposa estaba haciendo algunas cositas de fondant para una torta que tiene que entregar hoy día, y así es que yo aprovechaba de estudiar un poquito. ¿Ya? Siempre con el temor, les decía, de que uno no toma a la ligera esto, ¿ya? Porque es palabra de Dios. Por lo tanto, el temor que tiene que existir en la persona que predica, en la persona que enseña, es que, como hay un libro que dice, de parte de Dios y delante de Dios. O sea, la persona que está aquí está de parte de Dios, la persona que nos predica está de parte de Dios, pero a la vez está delante de Dios, ¿ya? Así es que ese es el temor con el cual debemos estar acá adelante o arriba. Y no solamente cuando se predica o se enseña, sino que también cuando se coordina, ¿ya? Y toda persona que venga en general a la iglesia con un corazón humilde, consciente, confiando plenamente en el Señor, creyendo la palabra, creyendo en lo que se nos predica, ¿cierto? Lo que se nos exhorta, lo que Dios nos dice, siempre tenemos que tener un grado de humildad, ¿ya? Un grado de humildad, hermanos, y poder ser consciente en lo que se nos enseña, ¿ya? Hay una alabanza que dice por ahí, te amo más que a mi vida, ¿cierto? Que el otro día creo que el hermano Jaime igual la tomaba de ejemplo, y en realidad amamos a Dios más que nuestras propias vidas. Es difícil, ¿ya? Es difícil, pero cuando la cantamos desde acá adentro. Imagínense que cuando el Señor me llamó para mi conversión, ese tema estaba como de moda. Te amo más que a mi vida, la niña de tus ojos y algunos otros temas más que son, pero son almáticos, son que te hacen llorar. Por lo tanto, cuando se nos exhorta la palabra y confirmamos la palabra, la idea es que esa palabra la pongamos por obra. Por lo tanto, a eso voy, que cuando venimos a la iglesia, ¿cierto?, a escuchar la palabra, seamos conscientes y no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de su palabra, ¿ya? Por lo tanto, ese es el temor con el cual estoy acá, ¿ya? El temor de poder hacer las cosas bien, de poder, de lo estudiado, de lo leído, que también lo podamos poner por obra, ¿ya? Esta semana o este día toca Efesios 3:1, o sea, perdón, Efesios 3 en general, hasta donde podamos llegar, ¿ya? Y
Dentro del contexto, Pablo, encarcelado, ¿cierto?, escribe esta carta a los Efesios, ¿cierto? Pablo llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, a los de la incircuncisión, en contraste de Pedro llamados a la circuncisión. Dice, oremos hermano primeramente, y voy a pedir que cierre sus ojitos y podamos ir delante de la presencia del Señor. Padre, agradecemos Señor tu misericordia, tu amor Señor que demostraste Dios en la cruz del Calvario, Padre, derramando su sangre Señor en aquella cruz, Dios mío, por la cual nosotros somos limpiados, Señor. Por lo cual, Señor, quitaste el pecado, Señor, de nuestras vidas, Dios mío. Y agradecemos aquello, Padre. Aunque no podamos dimensionar, Señor, aquella expresión de amor por nosotros, con lo que nos alcanza, Señor, nuestra mente, de dimensionar aquello, Padre, estamos rendidos a tus pies, Señor, en gratitud por aquel sacrificio, Señor. No éramos dignos, Señor, de tal amor, pero a ti te plació, Señor, a ti te plació, Dios mío, enviar a tu Hijo para morir por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ello. Gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, de poder edificarnos mutuamente, Señor, pertenecer al cuerpo de Cristo, Dios mío, pertenecer como miembro al otro, Señor, poder ayudarnos, edificarnos, Señor, orar por los unos y por los otros, Señor. Agradecemos, Dios mío, cada minuto de nuestra vida, Señor, que vivimos, Señor, en esta tierra, Padre, confiando plenamente, Señor, que ya tenemos vida eterna, Señor, y que algún día, Padre, estaremos en tu presencia, Señor, y podremos abrazarte, besarte, llorar a tu presencia, Dios mío, y agradecerte aún más, Señor. Bendícenos, Señor, en esta mañana, Padre, a través de tu palabra, a través de Efesios 3, Señor, donde tú nos exhortarás, Señor, a tu iglesia, Padre, para edificarla, para exhortarla, Señor, para que podamos crecer, Dios mío, por tu palabra, para que seamos edificados, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes, nos ayudes en la exhortación, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Como le decía, Pablo preso, hermanos, y Pablo llamado a predicar a los gentiles. El versículo 1 empieza: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo no se jacta, hermano, no hay ninguna intención de él jactarse como apóstol, ¿ya? Él entiende que es siervo de Dios, él entiende que es un mensajero de Dios, él entiende que por gracia es salvo. A él se le reveló también el Evangelio, ¿ya? Él necesitaba tanto de la cruz como usted y como yo. Necesitaba tanto de la cruz como los gentiles. Necesitaba tanto de la cruz como toda la humanidad lo necesita para ser salvo, ¿ya? Pablo no se jacta de ello. No hay ninguna intención de demostrar superioridad sobre los demás, ¿ya? Sino que ¿qué es lo que lo hace llamarse apóstol o presentarse yo apóstol, siervo de Jesucristo? ¿Qué es lo que le hace? Es una precedencia, es la cercanía con la iglesia, ¿ya? De los gentiles, ¿ya? Recordemos que los gentiles no tenían derecho a gracia, pero a Dios le plació alcanzarnos, ¿ya? Había un misterio allí, que la definición del misterio lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero la cercanía que tenía Pablo, ¿cierto?, con la iglesia de procedencia gentil lo hacía especial, ¿ya? En varias oportunidades Pablo se presenta así como yo, Pablo, pero es solamente por lo antes mencionado, por esa cercanía que había con la iglesia de los gentiles, ¿ya? Con los cristianos gentiles, no judíos, cristianos gentiles, ¿ya? Pablo, si bien tenía una tarea muy importante, ¿ya?
Así como la tarea que tenemos nosotros. ¿Ya? A Pablo, como les decía, se le había revelado el Evangelio. Y traté de averiguar un poquito en el poco tiempo que tuve, ¿aprovecho? En el poco tiempo que tuve, ¿ya? Pero, ¿le puedo pedir un favor a Coqui? ¿Me puedes traer un vasito de agua? Porque el durazno me dio como sed. ¿Ya? Entonces Pablo, hermano, tenía un llamado muy especial. Y cuando hablamos de Pablo, lo podemos familiarizar con la evangelización. ¿Ya? La evangelización y la salvación de los creyentes. Porque a mí me dicen Pablo, yo digo Pablo, apóstol de Jesucristo, un hombre de Dios, un hombre lleno de la gracia de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios, el cual fue perseguidor de la iglesia, ¿cierto? El cual estuvo presente cuando mataron, ¿cierto?, a muchos cristianos, el cual estuvo presente cuando mataron a Esteban. Qué tremendo. ¿Y sabe qué? Me preguntaba, ¿en qué momento se le predicó el Evangelio a Pablo? Pablo sabía mucho de la doctrina de la ley. Pero decía yo, y créame que intenté averiguar, pero el tiempo no me alcanzó. Pero yo decía y conversaba con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Yo creo que a Pablo se le reveló el Evangelio cuando se lo conversaba a mi esposa. Porque Pablo estuvo presente en muchos lugares donde se estaba predicando el Evangelio. Y así cuando Esteban también estaba predicando el Evangelio, Pablo estaba allí. ¿Ya? Y una de las cosas que Esteban pedía antes de morir era por los que estaban allí, en aquel lugar. ¿Ya? Entonces Pablo fue un apóstol, hermano, el cual con todas las de la ley fue llamado a servir. ¿Ya? Pablo apóstol fue llamado a servir cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? Y se le apareció Jesús. Qué tremenda escena. Qué tremenda escena. Pablo camino, ¿cierto?, a Damasco con una intención totalmente diferente a la que se puede pensar en este momento en la carta. ¿Ya? Persiguiendo a los cristianos, se le aparece Jesús. ¿Ya? Y Pablo dice, Señor, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús. Y pensaba en esto, en que cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, como que algo se completó en él. Como que algo ocurrió en él, que su visión de todo lo que él estaba viendo lo hizo entender que estaba totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Y yo creo que por su mente pasó toda la persecución que estaba haciendo, todo el propósito que estaba pasando en el momento. ¿Ya? Porque él estaba matando cristianos, él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, él estaba persiguiendo a Jesús. Por lo tanto, yo creo, dígame que no hubo arrepentimiento en el momento que dice, Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por lo tanto, algo se completó en Pablo, algo se le reveló a Pablo, ¿ya? Y ahí sigue la historia, ¿cierto?, donde le ordena que vaya a cierto lugar y después le ordena a Ananías, ¿cierto?, para que vaya a ungirlo, para que vaya a hablar con él. Y Pablo fue escogido para predicar a los gentiles, ¿ya? Pablo dice que es prisionero de Cristo. En el versículo 2 dice, en el versículo 1 dice que es prisionero de Jesús. Pero hay una razón, era por vosotros, los gentiles, dice. Inmediatamente dice, por vosotros los gentiles. Era prisionero de Cristo, ¿ya? Si bien Pablo, cuando escribe esta carta y algunas otras, estaba en la cárcel, ¿ya? En varios de sus escritos Pablo da a entender su situación, ¿ya? Que estaba preso. Pero él no lo hace con una mala intención, no lo hace quejándose, ¿ya? Porque cada vez que él exhortaba y decía que estaba preso, era preso de Cristo. Y así también en varios versículos donde dice, por ejemplo en Efesios 4:1, donde dice preso en el Señor.
Si quiere lo busca. En Efesios 4:1, preso en el Señor. Busquémoslo, hermano, para que vayamos. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego, dice, que andéis como es digno. Tengo una mancha aquí en el computador, ahí sí. Que como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ya? Pablo también exhorta y él también hace hincapié en que dice, yo pues preso en el Señor. ¿Ya? Así también en otros versículos, hermano, habla y podemos darnos cuenta en el versículo que él no hay ninguna queja en él. ¿Ya? Él no dice, no, yo estoy preso en el Señor, ¿por qué? Porque fui a predicar y pucha, me tomaron preso por andar predicando el Evangelio y no lo hace. Ya él simplemente da a entender eso. ¿Por qué estaba preso? Por la causa de los gentiles y por Cristo, por ser obediente a Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, también hay algunos puntos en los cuales los cristianos se benefician por las prisiones de Cristo, o sea, de Pablo. ¿Ya? En Filemón 1:9 habla también de prisionero de Cristo. Perdón, Filemón. Veamos. Filemón 1:9. No, parece que no es Filemón, parece que era Filipense. ¿Sí? ¿Prisionero? ¿Sí? 1:9. Ah, perdón, me equivoqué yo acá. 1:9. Sí, es 1:9. Es 9:1. A ver, ayúdeme con la lectura, hermano. Amén. Amén. Podemos ver entonces, hermano, que en realidad para las circunstancias que estaba viviendo Pablo, ¿ya? Era algo por el cual debía pasar. Y él estaba consciente de que era pasajero solamente en esta tierra, ¿ya? Era un tiempo momentáneo. Él sabía lo que le esperaba. Por lo tanto, él también sabía lo que creía. Él también sabía y no podía negar que Cristo se le había aparecido. Él no podía negar el propósito y más confiaba en el propósito con el cual el Señor le había llamado. ¿Ya? Entonces Pablo, a veces, hermano, podemos leer simplemente así por leer, pero cuando nos metemos de lleno en el texto y contexto del libro, se nos pueden caer hasta las lágrimas. Y créame que a veces sucede. Y un día conversaba con una hermana y me decía, o conversábamos en la mesa y decía, no me acuerdo qué hermana era, pero me decía, ¿sabe qué? Yo cuando leo Hechos, me dice, yo lloro, me dice. Yo lloro y muchas veces no alcanzo a terminar el versículo ni el libro, pero lloro porque la manifestación del Señor en algunos versículos es tan notoria, hermano, que no podemos tener ninguna duda del propósito, del llamado, de su existencia. ¿Ya? Por eso es que a veces, muchas veces pasa esto, y nos quebrantamos y lloramos y damos gracias al Señor, y es más, podemos sentir que Dios está al ladito ahí. ¿Ya? Gloria al Señor.
También 2 Timoteo 1:8 habla también de ser preso suyo. No sé si esto funciona. Dice 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ya? Pero que ahora se ha manifestado, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Ya también hace énfasis al ser preso, a ser preso, ya preso suyo, ya. Creemos en el propósito que tiene con nosotros, ya. Creemos realmente en su palabra. ¿Ya? Porque ante ciertas dificultades, nosotros como cristianos humanamente pensando, ¿ya? Podemos menguar y muchas veces podemos decaer y tropezar ante ciertas circunstancias, ¿ya? Enfermedades. Generalmente los seres humanos, nosotros, no estamos exentos de enfermedades, no estamos exentos de algunos desórdenes financieros, no estamos exentos, los estudiantes, por ejemplo, de presentar alguna tesis, defender alguna tesis o algún examen, de que les vaya mal, ¿ya? Y pensar, por error, echarle la culpa a Dios o ni Dios lo quiera, y es simplemente porque no nos preparamos, ¿ya? Y generalmente ante estas circunstancias, imagínese estar preso, hermano. ¿Quién ha estado preso acá? Nadie. ¿Alguien podría dar testimonio de lo que es una cárcel? ¿Alguien ha visitado las cárceles? ¿Amén? Bien, gloria a Dios. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta cómo es? ¿Ya? ¿Saben que en las cárceles también hay cristianos? Y que a lo mejor no delinquieron cuando estaban participando afuera de la iglesia, pero a lo mejor se convirtieron adentro. ¿Ya? Y se han dado cuenta, yo se lo digo porque yo nunca he estado preso, ¿ya? Pero sí visitaba a personas que conocía que estaban presos, ¿ya? Y he estado también cuando los cristianos predican en las cárceles. Y créanme que es bien especial, porque son, podría decir, apasionados, o lo demuestran ser. Pero imagínense la labor de aquellos. Imagínense la labor de aquellos hermanos, si usted no ha ido a la cárcel, imagínense la labor de aquellos siervos del Señor, hijos, hermanos, que están haciendo aquella tarea en la cárcel. Porque Pablo no perdía el tiempo estando en la cárcel, ¿ya? Él no es que haya dicho, hoy día prediqué, ¿cierto?, a los gentiles y los judíos inventaron cosas para que me arrestaran, ¿cierto?, y me metieran preso, ¿ya? Pablo no se quejaba y eso lo da a entender también la Escritura, ¿ya? Pablo no perdía el tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo también en la cárcel predicaba. Pablo también en la cárcel exhortaba a las iglesias que estaban fuera, si no, no existirían estas cartas, ¿ya? Por lo tanto, Pablo no perdía el tiempo, ¿ya? Y así también los cristianos que están en las cárceles de hoy en día también están haciendo una labor muy importante, ¿ya? Porque es necesario que también en las cárceles se predique el Evangelio. Se supone que toda criatura debiera escuchar el Evangelio antes que Cristo venga, ¿ya? Así que valoremos y no pasemos por alto las prisiones de Pablo. Valoremos a aquellos hermanos que están presos de libertad, privados de libertad,
que también están haciendo la obra allí. Y si tiene la oportunidad, y si Dios le incomoda de alguna manera, o le habla a través de la palabra de visitar, o de ir a entregar un mensaje a la cárcel, yo le agancho. ¿Ya? Que el Señor los bendiga. Pablo preso, y podríamos no entender la locura que tenía Pablo, porque se podría tomar como una locura. El amor que había Pablo hacia Cristo, hacia Dios, era inimaginable. Hay veces, hermanos, podemos cuestionar un poquito, o en algún momento, si no entendemos mucho de las prisiones de Pablo, podemos cuestionar un poquito que el por qué fue así, por qué no fue de otra manera, ¿ya? ¿Por qué Pablo estaba preso? ¿Por qué Pablo estaba preso? Y en el primer versículo nos dice, Pablo, esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por qué estaba preso? Porque había predicado el Evangelio, ¿ya? ¿Y en beneficio de quién iba el Evangelio? De los gentiles. Pero en primera instancia Pablo estaba obedeciendo a Dios, ¿ya? Por lo tanto, nosotros también debemos en nuestra primera instancia obedecer a Dios. Nuestra prioridad es Dios, obedecer a Dios en lo que Él nos manda, ¿ya? Podemos cuestionar ese tipo de cosas, hermano, podemos cuestionar o dudar ante ciertas circunstancias, y si leemos la Biblia también podemos decir, Pablo podía haber sido de otra manera, no sé, podía haber llegado a Roma de una manera diferente, ¿no? Preso, ¿ya? No sé. Pero a veces pensamos y a veces somos muy espirituales y otras veces somos muy terrenales, muy humanos en la forma de pensar, cuando no entendemos el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios para Pablo era que predicase a los gentiles, ¿ya? Incluido a Roma, ¿ya? Pablo no fue un malhechor, ¿ya? Pablo no fue un malhechor, él no hizo nada, e incluso en una de sus defensas Pablo dice, bueno, si he hecho algo que amerite que yo muera, díganlo y estoy dispuesto a morir. Pero como no hay ninguna prueba de que yo haya hecho semejante cosa, bueno, apelo a César, ¿ya? Por lo tanto, Pablo sabía, por eso él decía, yo no soy preso de la ley de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo en primera instancia, ¿ya? Entonces Pablo técnicamente estaba preso de la ley de Roma, ¿ya? Pero más la prisión de Pablo fue por permisión. Por eso les decía que a veces somos espirituales, y esto debemos también verlo por espiritual, porque Dios tenía un propósito con él. Fue por permisión y propósito divino, ya que él manifestaba, cierto, la carta, de no haber hecho nada en contra suya de que pudiera ser juzgado. En Hechos 23:11, por favor. Hechos 23:11. En este versículo dice, mire, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ya? Entonces, o sea, seamos espirituales, hermanos, para poder ver y entender los propósitos de Dios. Había un propósito de Dios en Pablo, ¿ya? En el versículo 3 dice, voy a tomar del 2. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, y como antes se acopla, hermano, acá, ¿no? Sí, se escucha como si se acoplara. Y que por revelación me fue declarado el misterio, y como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Se entiende, hermanos, de que Pablo se refiere a su prisión como medio para alcanzar a los gentiles, inconversos, y llevarlos a través del mensaje del Evangelio a Cristo para salvación, ¿ya? Porque para este ministerio había sido llamado Pablo, ¿ya? En Romanos 15, 16, ¿ya? Que también fue elegido por Dios en Gálatas 1, 15, 16. Vámonos a Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Voy a seguir leyendo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo, Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y lo que nunca han oído de Él, entenderán. Gloria a Dios. Pero ¿en qué sentido, hermanos, las prisiones de Pablo iban en beneficio a los cristianos, a los gentiles? ¿En qué sentido? Porque podemos decir, claro, había una carta de por medio, pero Pablo también hace referencia y podemos ver 3 puntos. ¿Qué consecuencias tenían a favor de la iglesia las prisiones de Pablo? 1. Generaba un sentido especial de comunión en la gracia. Filipenses 1:7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para alabanza, para gloria y alabanza de Dios. Servía de estímulo para aquellos que no tenían la valentía de evangelizar en un ambiente de oposición, ¿ya? Lo hiciesen viendo el ejemplo del apóstol, ¿ya? Porque el apóstol Pablo hizo cosas que no muchos podían haber hecho, ¿ya? El apóstol Pablo habló con gobernadores, habló con reyes, ¿cierto? Y en ningún momento, como les decía anteriormente, perdió el tiempo, porque donde iba, allí estaba predicando el Evangelio, allí estaba cumpliendo el propósito de Dios, ¿ya? Muchas veces nosotros, hermanos, y entre comillas, y quiero ser muy sabio en decirle estas cosas y comentárselas de acuerdo a lo que Pablo enseña.
Dice que las prisiones de Pablo servían de estímulo para aquellos que no se atrevían o no tenían la valentía de evangelizar en un ambiente de oposición. Y en realidad nosotros como cristianos conocemos el propósito de la iglesia. Estamos llamados con un propósito, como iglesia, ¿ya? De evangelizar, ¿cierto? De predicar, de llevar las buenas nuevas, ¿cierto? A aquellos que no han oído, a aquellos que no han escuchado, a aquellos que no han visto a Dios, de poder llevar las buenas nuevas. Y ante esto quisiera detenerme un poquito porque habla sobre valentía. No tenemos mucha valentía cuando nos toca hablar de estos temas. Y en realidad yo me preguntaba, ¿por qué no tenemos valentía? ¿Por qué no nos atrevemos a poder compartir el Evangelio? ¿Por qué en el colegio, en la universidad callamos? ¿Por qué en la universidad o en el trabajo o en la ciudad, que es una ciudad tan pequeña, nadie sabe que somos cristianos? ¿Por qué en el trabajo nadie sabe que somos cristianos? Porque hemos callado. ¿Y por qué hemos callado? ¿Por qué hemos callado? ¿Porque no somos valientes? ¿Porque no hemos creído realmente? Ahora mi pregunta, ¿creemos realmente en el Señor? ¿Creemos realmente en el Evangelio, que es un Evangelio de poder? Porque me gustaría que usted pensara en este momento y se hiciese la pregunta, ¿qué yo he aportado? ¿He cumplido con la gran comisión? ¿He cumplido con compartir el Evangelio? ¿O simplemente no le quiero ofender ni nada? ¿O simplemente he estado sentado en una banca? No quiero ofender a los músicos tampoco. He estado toda mi vida tocando un teclado, tocando una guitarra o una batería. Y jamás he compartido nada con nadie. Y jamás le he dicho que Dios existe. Y jamás le he dicho a la gente que necesita a Cristo en su vida. Y recalco, no quiero ofender a nadie para que no se sienta mal. Los músicos, Coqui, ahí, ¿ya? Pero estaría bien que pensáramos en eso y ver si realmente hemos hecho las cosas bien hasta ahora, ¿ya? Mirando a Pablo, ¿ya? Que hace mención de sus prisiones, amén, para que sirva de estímulo. Las prisiones, Pablo enfrentó muchas pruebas, se enfrentó a muchas circunstancias que al parecer parecían adversas, pero Pablo nos da a entender que él estaba confiado. Él estaba confiado, o sea, Pablo sabía que era pasajero en esta tierra nomás. Pablo sabía que lo esperaba una corona incorruptible. Y él sabía que en algún momento iba a estar en la presencia del Señor. Y hermano, muchas veces nos cuesta tanto, y de verdad que lo digo personalmente, y nos cuesta tanto a separarnos de esta tierra. ¿Por qué? Porque nos abrazamos de lo que tenemos, nos abrazamos de nuestro trabajo, nos abrazamos de nuestra vida terrenal. ¿Y cuántas veces, hermano, el hermano Jaime, el pastor, las personas que predican, cuántas veces nos han dicho que nosotros somos pasajeros, que nosotros no pertenecemos acá, que nosotros ya tenemos vida eterna con Cristo Jesús? Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no confiamos en lo terrenal. No confiamos. El otro día también conversaba con alguien, le decía, hermanos, conversaba con unos hermanos de otra iglesia, y me hablaban sobre una persona la cual estuvimos orando acá, y se los comparto entre paréntesis, una persona de las que estuvimos orando acá, y ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque Dios había hecho la obra,
Había hecho la obra en la persona, que estuvo a punto de morir, y Dios había hecho la obra, y él estaba en su casita, ¿cierto? Estaba recuperándose, pero tenía una laguna mental, una laguna en el tiempo que a veces se le va la onda, ¿ya? Entonces, yo decía, hermano, y estaban tristes, estaban orando fervientemente, y algo había pasado, y estaba como en un conflicto, una lucha entre sí y entre hermanos, porque no tenían explicación por qué Dios no había hecho la obra completa. Yo decía, hermano, usted sabe que ese hombre que está allí, por el cual usted está orando y sigue orando, y por lo cual ustedes debaten y dicen por qué y se cuestionan por qué Dios no ha hecho la obra completa. ¿Usted sabe que ese varón, si hubiese muerto el día de que le ocurrió el accidente, el hombre se hubiese ido al infierno? Usted sabe que ese hombre ni se congregaba y no estaba ni ahí con las cosas de Dios. Pero ahora usted va y conversa con él y ¿qué es lo que le dice? Gracias a Dios estoy vivo. Dios me dio una oportunidad. Dios me dio una oportunidad. Y él hizo confesión de fe, y él cree en el Señor, y él ora, y él cada día agradece, hermano. Y los hermanos preocupándose porque ¿por qué Dios lo había dejado así? No nos aferremos a esta vida. Gracias al Señor Jesucristo, gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, gracias a las predicaciones del Evangelio con el cual usted y yo fuimos alcanzados, transformados, que pasamos de muerte a vida. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos el milagro del Señor que hizo en nuestras vidas? ¿Lo entendemos? Demos gracias al Señor por ello. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Dios mío, porque yo no tenía algún mérito usted que es profesional, sin ofender nada, que tiene algún título o algo, ¿ya? ¿Usted creía que por su título o por lo que usted gana o por lo que pretende ganar en algún día va a ser salvo? Por ningún motivo. Y yo creo y doy por sentado que así lo es, ¿ya? Porque no creemos eso. Creemos en las promesas del Señor y no confiamos en lo que ganamos, no confiamos en nuestro sueldo, en lo que podamos vender o lo que podamos, o las cuantas horas que podamos trabajar, o los sobretiempos que pueda hacer, Jonathan. Dios te bendiga. No confiamos en aquello. Las promesas de Dios son claras, ¿ya? Claras en la palabra. Por lo tanto, no nos aferremos, hermanos, a esta vida y seamos valientes para compartir. Seamos valientes así como Pablo. Si tenemos el mismo espíritu que Pablo tenía, seamos valientes, hermanos, para poder compartir. Y yo insto a la iglesia y hermanos, y oremos por aquellas personas que no han oído la predicación del Evangelio, por aquellas personas, tengamos misericordia, de verdad tengamos misericordia, como así Dios tuvo misericordia con usted, hermana, tengamos misericordia de aquellos que no le conocen, ¿ya? Tengamos misericordia, sí, todos necesitamos al Señor, y créame que sería lamentable ver que nuestra familia, tíos, primos, qué sé yo, se vayan a condenación eterna, o sea, simplemente se vayan al infierno, ¿ya? Pidámosle al Señor misericordia por ello y que seamos instrumentos en las manos del Señor y que nos ayude el mismo Espíritu Santo a poder cumplir el propósito del Señor, ¿ya? Seamos valientes, hermanos. Estas prisiones de Pablo también hacían incrementar la oración de los hermanos de la iglesia, ¿ya? Así también cuando nosotros, algún hermano se duele, algún hermano está pasando por alguna situación y podemos ver en el WhatsApp, los que están en el grupo de WhatsApp, que cada vez constantemente se está pidiendo la oración por algún hermano que esté padeciendo alguna enfermedad, algún hermano que tuvo un accidente, ¿ya? Siempre se está pidiendo oración. Y estas circunstancias así de Pablo en las prisiones también instaban o animaban a la iglesia a poder interceder por él, ¿ya? Pero muchas veces podemos interceder por algunas personas, ya sea, en este caso que Pablo estaba preso, imaginémosle esto, que en algún hermano que esté preso en la cárcel, ¿cierto? También oremos por ello. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene cadena perpetua el hombre, ¿ya? Tiene cadena perpetua, pero nuestra oración nos va a enfocar a lo mejor si Dios quiere que salga libre, perfecto, ¿ya?
pero nuestra oración que vaya enfocada en el área espiritual, en que no se canse, en que no se fatigue, en que siga adelante, en que su fe crezca, en que la obra de Cristo crezca en el lugar donde esté. ¿Ya? Estas cosas que suceden a la iglesia muchas veces son necesarias. Muchas veces son necesarias, hermano. Y muchas veces tenemos que estar enfermos. Muchas veces tenemos que pasar por diferentes cosas en nuestra vida. Soledad, enfermedad, falta de labor, de trabajo, falta de ingreso. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? ¿Qué hacemos cuando no tenemos los medios para poder llegar a concretar algo? ¿Qué hacemos? Caemos de rodillas, y oramos al Señor, porque no tenemos otra salida, no tenemos otra ayuda, porque hay cosas en esta circunstancia, una enfermedad terminal, cuando estás desahuciado, ¿qué podemos hacer? ¿Quién es nuestro socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Ya? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Si no entendemos una materia en la universidad, ¿a quién pedimos ayuda? ¿Al profesor? Sí, pero el profesor ya te enseñó y a lo mejor no va a tener la disponibilidad para volver a enseñarte. Puedes googlearlo, ¿cierto? Y averiguar, y amigos, compañeros, pero aún así no voy a tener el entendimiento. Y ya se acerca la hora de dar el examen. ¿Qué hacemos, hermano? Oramos al Señor. Hermano Jaime, ¿en quién confió usted cuando estaba en la licitación? ¿Confió en los contactos que podía tener el jefe con CMPC? ¿Confió en alguna otra cosa que no fuera el Señor? No me responda porque yo creo que todos sabemos la respuesta. Creemos en el Señor. ¿Ya? Creemos en el Señor. Los sufrimientos de Pablo era tal vez un testimonio más elocuente que una exhortación directa a los creyentes. ¿Ya? Porque Pablo perfectamente no podía estar presente en la exhortación a los creyentes, a los gentiles. ¿Ya? Pero aún así las prisiones o las circunstancias que estaba viviendo Pablo daban a entender muchas otras cosas más. ¿Ya? Uno podía decir simplemente, aunque no lo diga la Biblia, o no sé si en algún versículo lo dice, que Pablo era un hombre valiente, que Pablo era un hombre entregado al ministerio, que Pablo amaba al Señor, que Pablo temía al Señor, que Pablo era un apóstol humilde, era una persona humilde. Y podemos tener muchos calificativos para Pablo, positivos. Podemos decir muchas cosas, ¿ya? Pero las circunstancias de Pablo hablaban mucho más. Por eso podemos escribir mucho más de Pablo, muchas cosas más que lo que dicen las cartas, que nos enseñan las cartas, ¿ya? Porque la situación y las circunstancias que vivió Pablo fueron únicas, hermano. Y eso nos enseña y nos alienta a seguir adelante a pesar de las cosas que realmente en comparación con la que vivieron los apóstoles no son comparables, son incomparables, ¿ya? Ellos vivieron cosas muy diferentes, en una cultura diferente, con leyes diferentes. Nosotros estamos relativamente bien, ya aún estamos en condiciones de poder hacer muchas cosas más como iglesia, a lo mejor de preocuparnos de algunas cosas menos y preocuparnos de unas cosas más, que son más importantes, algunas cosas que son menos importantes para Dios, de que preocuparnos de algunas cosas más importantes para Dios, ¿ya? Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a poder no ser un tropiezo para el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque a veces se ha dado cuenta usted que las personas de campo, mi hermano Carlos Tolosa puede ser, yo igual en alguna ocasión vi estos novillos nuevos que quieren enyugarlos. ¿Se ha dado cuenta que
El novillo, el buey no quiere que le pongan el yugo. Y generalmente lo ponen con uno más viejo, con uno que sabe, un buey sabio, sabe. ¿Ya? Pero el buey nuevo es necio, es torpe, no sabe, no quiere. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, yo creo, hermano, que podemos pedirle al Señor que seamos sabios, que seamos inteligentes para poder no ser como el buey tonto, no tonto, sino que no ser el buey torpe, digamos, o que no se deja enseñar, ¿ya? Seamos sabios y cumplamos el propósito con el cual Dios nos llamó. Y usted, hermano, se ha sentado en algún momento y ha pensado, ¿para qué me habrá llamado el Señor? ¿Para tocar batería solamente? ¿Para tocar la guitarra solamente? ¿Para estar sentado en una banca solamente? Créame que en algo tenemos que servir a la iglesia. Si formamos parte de un cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dígame, ¿cuál parte del cuerpo que no sirve? No hay ninguna, todas sirven. Todas sirven. Y aún así las que dicen que se pueden sacar y no pasan nada. A mí me operaron de vesícula. Y según ahí la sacan la vesícula y hacen algo ahí. Bueno, en algún momento tendré una consecuencia negativa, lo más probable. ¿Ya? Pero todos, si formamos todos parte de un mismo cuerpo, todos servimos, hermanos. Todos, todos, todos. Y no se sienta mal el por qué no esté coordinando, el por qué no esté predicando, el por qué no esté en este lugar. Todos servimos, todos formamos parte del mismo cuerpo y un miembro le pertenece al otro. Me encanta eso, me encanta eso. Tenemos que tener la disponibilidad de servir al otro, de exhortar al otro. Gloria al Señor, somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. Bendito sea el Señor. Pablo da sentado, hermano, de que ellos conocen el misterio de la gracia, ¿ya? Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿A qué misterio se refiere Pablo en esta carta? Si bien lo vimos, y el hermano Jaime también en la clase anterior hizo mención de aquello, no es algo misterioso en el sentido moderno, ya sino algo desconocido hasta que fuese revelado por algunas personas, en este caso a los profetas y apóstoles. Ya Romanos 16, 25. Y el que puede confirmaros según mi evangelio la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El misterio, hermanos, del que se habla no es que los gentiles habían de ser bendecidos, sino que tanto judíos como gentiles habían de ser por igual herederos de un solo cuerpo de Cristo. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ya no hay judíos ni gentiles, sino que ahora formamos solo un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ya no hay pared divisoria, ya no hay nada que nos pueda separar. Somos lavados, somos limpiados, salvados por un mismo Cristo. Amén. En el versículo 6, hermano, nos dice que los gentiles, ahí está la respuesta al misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Somos copartícipes, donde ya somos un cuerpo, y en estos versículos, hermano, nos da algunas condiciones y nos dice que somos coherederos. Y somos coherederos de una herencia celestial, reservada en los cielos. Vea 1 de Pedro 1:4.
Vea primera de Pedro. Dice, leemos del 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya eso nos hace coherederos de una herencia celestial. Ya también nos dice que somos miembros de un mismo cuerpo, lo que estábamos hablando recién. Todos los creyentes santos, ¿ya? Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, han venido a constituir un solo cuerpo en Cristo, ¿ya? Como coparticipantes en el cuerpo, todos están al mismo nivel, ¿ya? No es que estén unos más arriba que otros. La unión de judíos y gentiles salvos se verifica por la incorporación a Cristo, pasando a ser un mismo cuerpo bajo una misma cabeza que es Cristo Jesús. Amén. También nos hace coparticipación de la promesa. Esto es partícipes comunes en la promesa de bendición. No tenemos ninguna exclusión que antes teníamos cuando éramos gentiles, ¿ya? Que antes, por no pertenecer a la circuncisión, estábamos apartados de la promesa, sin ningún tipo de esperanza. Han venido a ser herederos y copartícipes de la promesa a causa de haber alcanzado la bendición de una nueva posición en Cristo Jesús. Hermanos, si pensamos en las consecuencias que tuvo la cruz, el sacrificio de Jesús, es que son maravillosas, hermano. Es que son tremendas. Y yo creo que ni siquiera podemos imaginar todas las consecuencias hermosas, divinas, riquezas inescrutables, hermano. Somos bendecidos. Y créame que las palabras no me alcanzan, ni siquiera las tengo en mi mente para poder cuantificar todas las bendiciones la cual alcanzamos a través del sacrificio de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor, quien nos amó tanto, y créame que somos totalmente desmerecedores de aquel amor. Nadie podría decir, no, yo me merezco semejante amor por ser... ¿A quién ocupo? Rodrigo. No, es que yo soy el menor, dijo Pablo. No me merezco ser salvo. No me merezco aquel sacrificio. ¿Usted se merecía aquel sacrificio? No, nadie se merecía. Nadie tenía mérito para alcanzar salvación. Pero a Dios le plació. Dios tuvo misericordia de lo despreciado, de lo vil. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre, hermano. Le doy gracias al Señor. Yo sabía que era mucho lo que había tenido, lo que tengo acá. ¿Ya? Así que le doy gracias al Señor por ello. Y le doy gracias a Dios porque también fui exhortado a través de su palabra, fui edificado y bendecido a través de ella. ¿Ya? Espero que haya estado claro. De verdad que a mí me cuesta mucho, bastante hacer esto, y en realidad es como que el hermano Jaime me diga el día domingo, ¿me puedes ayudar el próximo fin de semana, el próximo domingo con la exhortación? Ya, preste la mochila por acá. Pero decido tomarla y llevarla, ¿ya? Pero mi entendimiento a lo mejor no es el mismo que el suyo, así que pido al Señor que en este proceso de aprendizaje, de ser discipulado, de enseñanza,
nos puede hacer no solamente crecer a mí, sino que también a usted, ¿ya? Y podamos ser ministros así y podamos enfrentar las circunstancias que nos espera el tiempo que estemos acá hasta cuando Dios quiera, podamos enfrentar esas circunstancias, ¿ya? Así que el Señor le bendiga, hermano, y oremos al Señor. Lo dejamos hasta acá por el horario, porque a mí ya también me dio hambre. No sé a usted. Así es que le pido que se ponga en pie y podamos dar gracias al Señor por este tiempo.